Para uno falta 43 minutos. Ok, está bien. Antes, vamos a terminar. Entonces, tenemos actividades que se enmarcan dentro de estos enfoques de la gestión del riesgo y que es la que vamos a ver ahora a continuación, la que sigue. Una de las actividades, que es de las primeras que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y que los países de la región han avanzado muchísimo. Yo no sé si ustedes recuerdan de los 80s lo difícil que era tener información sobre amenazas en nuestros países. La cantidad de información que hay ahora abierta, las redes satelitales donde uno puede descargar los datos, o sea, eso eran cosas que uno ni podía soñar hace 20, 30 años en la región, ¿verdad? Porque eran muy caras y los países no tenían el equipamiento o lo hacíamos de una forma muy todavía rudimentaria, pero ahora no hay excusas. Ahora nosotros, cada vez los países están quedando con menos excusas para decir yo no sabía, yo no tenía la información, no tenía el acceso a los datos. O sea, eso antes, en los 80 uno podía decir eso. Ahora, con la cantidad de información que hay y con todas las redes de análisis, son argumentos que no son de recibo. Y esto es una de las primeras cosas que tenemos que tener muy presente, y es la primera prioridad del marco de Sendai. Si ustedes recuerdan, hay 4 prioridades. La primera es el conocimiento del riesgo. Yo no puedo gestionar riesgos si yo no conozco bien a qué tipo de riesgo me estoy enfrentando. Entonces, la identificación y la evaluación del riesgo es crítico. Y hemos visto, y uno ve acá en las presentaciones, que aquí hay una muy buena identificación. O sea, el trabajo que se ha hecho en Huaraz para tener bien identificado cuáles pueden ser los principales problemas y elementos detonantes están muy bien. Habrán vacíos, hay información que hay que corregir, que hay que calibrar, que hay que actualizar, pero este es uno de los principales elementos. Y en esta identificación, insisto, tenemos que generar los mecanismos y los canales de comunicación para que pueda ser entendido no solo por nosotros, sino por el resto de la sociedad, según sus funciones, según sus niveles de entrenamiento y según sus responsabilidades dentro del ámbito de la gestión. Esa entonces es una de las principales actividades que se hacen dentro de la gestión del riesgo, y es la principal, la que sigue. Luego tenemos los procesos de reducción del riesgo. Una vez que ya lo conocemos, empezamos a través de obras de mitigación o reforzamiento, por ejemplo en carreteras que están viéndose dañadas con una tendencia creciente, podemos establecer obras de mitigación para que el riesgo pueda reducirse cuando, por ejemplo, no puede cambiarse el trazado de una carretera. Se puede trabajar en la incorporación, y aquí la educación es un elemento fundamental. Las comunidades y la relación que nosotros tenemos con el riesgo es algo aprendido culturalmente, así como la relación con el ambiente era algo aprendido culturalmente. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la actitud de las personas hacia el medio ambiente en los 60s y en los 70s respecto a lo que tenemos ahora, por ejemplo, el nivel de conciencia ambiental, que todavía falta mucho por hacer, estamos claros, pero la penetración de las campañas de reciclaje, la penetración de las campañas de reforestación, el consumo responsable, todo eso son cambios culturales que toman mucho tiempo, ¿verdad? Pero que es importante siempre tenerlos presentes, sobre todo en los planes educativos, en las generaciones más jóvenes, que son las que en 20, 30 años van a poder, por un lado, analizar mejor su entorno y van a ser los decisores, van a ser la gente que va a estar tomando decisiones en el futuro. Entonces, la reducción del riesgo no solo es poner un dique, sino también es mejorar los programas de educación a todos los niveles para que las personas entiendan que formamos parte de un sistema simbiótico y que es fundamental tener el riesgo, no temerle al riesgo, o sea, aceptar el riesgo. La planificación territorial y el acatamiento de los códigos sectoriales, ¿para qué les digo? Es una forma de reducir el riesgo. Si yo
Una vez que entiendo que hay una amenaza por la dinámica de un río que estoy viendo, yo entonces puedo modificar un plan de ordenamiento territorial para restringir el uso a cierto tipo de actividades en una zona. Nuevamente, el papel aguanta lo que le ponga, eso tiene que complementarse con mecanismos de cumplimiento de la norma, ¿verdad? En Latinoamérica nos encanta hacer leyes, nos encanta hacer planes, pero en materia de cumplimiento siempre sacamos nota roja. Entonces, eso pues es algo que hay que trabajar. La que sigue. La protección financiera es importantísima, está todavía, es un ámbito que tiene un gran potencial para que los países, en términos realísticos, esto es algo que nos tomará a los países de la región décadas en corregir. Y existen mecanismos de protección financiera que se han desarrollado en los últimos 20 años que ayudan a los países justamente, si se acuerdan de esa gráfica que les ponía al principio de las líneas de PIB en distintos países, ayuda a que ese impacto a nivel macroeconómico cada vez sea menor ante condiciones de riesgo que están latentes, que están consolidadas y que no se van a resolver de la noche a la mañana. Y para eso existe una serie de mecanismos de retención del riesgo a través de mecanismos financieros y de transferencia. O sea, ahora los países tienen una cantidad de herramientas a través de las cuales pueden transferir el riesgo de desastre hacia mercados internacionales, a través del mercado de seguros, mercado de capitales, retención de riesgo como los fondos o el uso de cautivas. La que sigue es un poco más clara. Ahí ok, bueno, preparativos y respuestas es otra de las clásicas. Creen que venía otra Filmina, pero eso está en la metodología ya ahora cuando seguimos. Preparativos y respuestas es crítico, ¿verdad? Los sistemas de alerta temprana, lo decían, tienen que funcionar para que incrementar los niveles de seguridad. La planificación de la respuesta, capacidad logística y simulacros es importantísimo porque nosotros los humanos somos de memoria muy corta, ¿verdad? Y si pasó el susto y no pasó nada, ya cada uno sigue en su mandado hasta que viene la siguiente emergencia. Nosotros, y aquí en Perú es un país súper dinámico en términos biofísicos y no podemos sencillamente asumir que aquí la cosa sigue como si nada y que nunca tiembla. O sea, los países que compartimos la cuenca del Pacífico no podemos darnos el lujo de no estar recordando a través de simulacros cómo tenemos que responder ante los eventos, los desastres. Y la que sigue. Y ahora los desafíos. Y son los desafíos que la metodología busca un poco atender, abordar. Esto es crítico, es mejorar los procesos de comunicación conceptual y metodológica sobre el riesgo de desastre. No se vale que nos frustremos porque los políticos así en genérico no entienden o porque la gente no entiende. Eso es un trabajo que a nosotros nos toca como gente que conoce del tema, encontrar los vehículos de comunicación más adecuados para que el mensaje se transmita. Si no están entendiendo la gente que nosotros queramos que entienda, no es un problema de la audiencia, es un problema de nosotros que no lo estamos comunicando bien. Entonces, eso nos obliga a volver a la mesa de dibujo y volver a plantear los mensajes de una forma que sea de mayor impacto para las personas. Es un proceso que es muy lento, que es muy complejo, en donde nos devolvemos constantemente, pero en el que hay que ser muy majaderos, hay que insistir muchísimo, porque si no entendemos, si la gente sigue creyendo que esto es algo de la naturaleza y ante lo que no hay nada que hacer, ahí ya entramos debiendo, entramos con
con una desventaja. Y ese proceso tiene que hacerse desde distintos frentes, desde la capacitación, desde la educación, desde un poco también el confrontamiento con las autoridades que están a cargo, ¿verdad? Hay que incrementar la relevancia política y el incremento de la demanda ciudadana por una mejor gestión del riesgo. Cuando se estaba haciendo el listado de las prioridades de desarrollo que le dieron forma a la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, recuerdo que se hizo una consulta donde la gente mandaba cuáles eran los temas que tenían que estar en la agenda, como los prioritarios: reducción del hambre, reducción de muerte de mujeres embarazadas, o sea, había muchísimos. Gestión del riesgo de desastres quedó de número 19. O sea, si ustedes se fijan, no hay un objetivo de los ODS que diga gestión del riesgo de desastres. Hay muchos que atacan a los impulsores, eso sí, y eso es lo bueno. Pero el tema del riesgo de desastre, como es algo que se olvida, como es algo que a veces pasa, a veces no, ¿verdad?, que afecta a veces en unas cosas, en lugares muy remotos, no es de relevancia en la mayoría de las agendas políticas en los países. Y eso es algo que tiene que cambiarse a través de argumentos que sean más impactantes para los decisores. Por ejemplo, y ahí nuevamente el tema de la transferencia y la gestión financiera, hemos visto que eso tiene resultados muy importantes y llama mucho la atención. Si yo digo, es que el desastre que afecte a las comunidades y los ecosistemas, y la gente dice, bueno, sí, que terrible. Pero cuando usted ya llega y le dice a un ministro de Finanzas, le dice, mire, es que estos desastres pueden costarle a usted un 3%, al país, no a usted, al país le puede costar un 3% del Producto Interno Bruto en un solo evento. Ahí ya la gente... Recuerdo en mi país, en Costa Rica, ahora estamos fatal con el tema fiscal y de estabilización de las finanzas públicas, y recuerdo que cuando en el Congreso discutían por dónde empezar a recortar, ¿verdad?, presupuestos, y a quién les recortamos. Entonces, a la cultura le recortamos, y a esto, o sea, esto, si recortamos acá el gasto, entonces nos ahorramos un 0.25 del PIB, y por acá podemos pellizcar un 0.5 del PIB. De acuerdo a las estimaciones de nuestra Contraloría General de la República, los daños que ahora experimenta el país anuales equivalen a un 1% del PIB. O sea, fiscalmente, la reducción del riesgo de desastres es un muy buen negocio para la estabilidad de las finanzas públicas. Y eso es un tema que en procesos de recuperación económica post-pandemia es negocio y es de interés de todos los actores políticos en toda Latinoamérica. Entonces, si logramos articular bien ese mensaje de que esto no solo se trata del impacto, que ya de por sí es significativo, sino de que compromete la estabilidad fiscal de los países, podemos empezar a generar mayor impacto. Y finalmente, mejorar la gobernanza del riesgo, la rendición de cuentas y la transparencia. El gran problema en Latinoamérica que tenemos es que no hacen caso a los instrumentos técnicos y científicos, porque existen sistemas, lamentablemente, de gobernanza en donde no se establecen responsabilidades claras sobre las condiciones de riesgo y sobre los desastres cuando estos ocurren. Entonces, si no hay una responsabilidad sentada y si no hay un mecanismo que indique claramente quién tiene que tomar la responsabilidad cuando las cosas salen mal, pues la gente va a seguir haciendo lo que ha venido haciendo siempre, ¿verdad? Es un tema que es transversal. El tema de la corrupción es como el elefante blanco en la sala, ¿verdad? Pero es algo que está en todos los países y que es a través de mecanismos como estos donde se evidencia que la gestión del riesgo no puede avanzar significativamente si no existen mecanismos, por un lado, que apoyen a los gobiernos locales, a los gobiernos nacionales, regionales, a todas las escalas de gobierno, que les den las herramientas para que cumplan la ley, pero que al mismo tiempo definan poco a poco cuáles son las responsabilidades que los tomadores de decisión, que se ponen ahí por elección popular, para que nos cuiden a nosotros
tienen que asumir cuando las cosas salgan mal. En la segunda parte vamos a ver los elementos de la metodología y cómo todo esto se logra ir acomodando dentro de los 4 enfoques que permiten ir construyendo un caso y que hacen un análisis de lo que ocurrió y que generan recomendaciones prioritarias para evitar que ocurran situaciones similares en el futuro. Creo que es eso todo. A ver. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, muchas gracias y terminamos aquí. Gracias, Alonso. Hemos visto ahora el marco general, conceptual sobre en general, esto puedes aplicar a cualquier método de investigación científica o social e interdisciplinaria. En esa parte, digamos, cada quien este marco es válido, porque todo esto se da en un campo integral, ¿no? Todo impacto de un evento probable, materializado, termina por afectar a la sociedad en su conjunto, ¿no? Al Estado, a la sociedad civil, a la empresa, el mismo entorno físico, el paisaje, todo se altera, pero a veces estamos viendo tal vez un pedacito dependiendo de nuestra formación. Si somos biólogos, estamos viendo a la flora, a la fauna, los sociólogos están preocupados en las personas, los economistas están preocupados en las finanzas, y cada quien está tratando de abordar un tema que es muy complejo, porque no solamente se diluye la foto del momento, sino, como también lo mencionó Alonso, esta mirada prospectiva, ¿no?, de eventos que son muy de corto plazo, pero que está encadenado a procesos de largo plazo, y que a veces poder actuar en ese contexto es, digamos, es muy complejo si es que no logramos formar una especie de algo que no tenemos, al menos en el Perú, ¿no?, que es estas gobernanzas interinstitucionales, en el sentido de que tenemos 3 niveles de gobierno, pero también tenemos dentro de los sectores, ¿no?, los que llamamos los silos institucionales, ¿no?, estos parcelas, feudos, ¿no?, y necesitamos funcionar para este tipo de desafíos como un reloj, no como un sistema, ¿no? Creo que la idea del reloj y del sistema es que no hay ninguna parte del reloj que no sea importante, ¿no? Todo es importante, porque si no, no da la hora, y tenemos que dar la hora al momento de ver este tema, ¿no? Antes de cerrar, digamos, esta parte de la mañana, no sé si hay alguna intervención de parte de los colegas, una retroalimentación, o, digamos, ponerlo en perspectiva con respecto a su realidad o con respecto a su entidad, ¿no?, de los casos que ustedes mismos van analizando, ¿no? Tenemos un tiempito para poder, digamos, generar este espacio, esta dinámica de intercambio, y acá no queremos imponer nada, sino lo que se trata, como se dice, la verdad sale a la luz en la discusión, en el intercambio, ¿no? Siempre podemos ser duros con las ideas, no con las personas, ¿no? Y en ese sentido nosotros no nos molestamos, estamos para aprender también, así que nada, y no solamente poder reflexionar sobre lo que Alonso mencionó, que es la parte teórica, todavía no vamos a entrar a la parte metodológica, pero también juntarlo con lo que escuchamos en la mañana, ¿no?, con lo que presentó el ingeniero Juan Carlos, el ingeniero Cochachín, ver cuáles son los vínculos que hay con estos temas. No sé si alguien sé que están con hambre, pero no desaprovechemos unos 10 minutos como máximo para el intercambio. ¿Cómo reflexiona a partir de su propia experiencia? Por ejemplo, están las municipalidades locales, que tienen que hacer un enorme trabajo, porque realmente la parte técnica, cuando tienen que lidiar con población, o sea, aquí ha habido muchos ejemplos. Me acuerdo una lámina de Alonso de ahora sobre el tema del riesgo, ¿cómo se llama?, de los beneficios o las oportunidades y la incertidumbre, ¿no? Entonces, esa ecuación que no la usamos es muy valiosa, y eso explica por qué tenemos población ubicada en diferentes lugares de muy alto riesgo, incluso de riesgo no mitigable.
¿no? Porque las oportunidades de empleo, de ocupación, las distancias, la movilización, son costos, y a la familia un sol es un costo. No sé si ustedes conocen, tal vez lo voy a llevar muy lejos de aquí. Hay en Loreto, en Belén, un proyecto enorme, iba a ser el proyecto de reasentamiento más grande del país, eran más de 2.100 familias, y el Estado estaba pagando